Hola amigos, quiero dedicar la reflexión de esta semana al segundo aniversario de un hecho de enorme trascendencia histórica, la victoria electoral del pueblo de México el 1 de julio de 2018, con la cual se instala en la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Seguramente habrá quienes opinen que referirse a este hecho como un acontecimiento de gran trascendencia histórica es algo exagerado, ya que periódicamente se renuevan los poderes de nuestro país y desde 1921, año en que termina la etapa violenta de la Revolución Mexicana, el relevo en la presidencia de la República es un acontecimiento que, no sin sobresaltos y como decimos luego, sin sus asegúnes, forma parte ya de la normalidad política nacional. ¿Por qué entonces afirmar que en esta ocasión el cambio de la presidencia de la República es un hecho histórico de enorme trascendencia? La respuesta está en el hecho de que en la elección de 2018 confluyeron un conjunto de factores que le otorgaron a esta contienda una naturaleza muy peculiar, como también sucedió en 1934, cuando Lázaro Cárdenas ganó la presidencia de la República. Para fundamentar mi dicho, señalaría en primer lugar el hecho de que en los años previos al 2018, el modelo económico y político imperante en el país, desde hacía casi 4 décadas, el neoliberalismo, acusaba ya síntomas de un profundo desgaste como consecuencia del fracaso de su promesa de bienestar para el pueblo y por la enorme degradación moral de la clase política en el poder, que se expresaba en una corrupción galopante, en el incremento exponencial de la violencia asociada al crimen organizado y en un abismo cada vez mayor entre el pueblo y sus gobernantes. En efecto, la prometida prosperidad que la aplicación del manual neoliberal, adoptado a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y profundizado por Carlos Salinas de Gortari, solo se hizo efectiva para una reducida parte de la población, la cual vio crecer sus fortunas de manera vertiginosa, mientras que los niveles de desigualdad y de pobreza del pueblo se mantenían prácticamente en los mismos niveles de la crisis de los 80 del siglo pasado. Junto a ello, el enriquecimiento de la clase política en el poder, producto de una corrupción desmedida y sistemática, abonaron al descontento primero y después al hartazgo y a la rebelión de la inmensa mayoría de los mexicanos. En segundo lugar, habría que decir que a lo largo de esos años se fue consolidando un vasto movimiento popular de oposición al gobierno neoliberal. Al principio, dicho movimiento se nucleó en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general, y de un programa de corte progresista y antineoliberal que buscó el cambio por la vía pacífica y legal. No obstante, que la respuesta de la clase política gobernante, a la que ya se había sumado el partido de la derecha, el PAN, fue el fraude electoral y una brutal represión contra los líderes del movimiento, combinada con los tradicionales cañonazos, ya no de miles, sino de millones de pesos y de cargos en el gobierno, el movimiento opositor se mantuvo firme dentro de los cauces legales e institucionales. Una y otra vez, esta oposición progresista volvió a arremeter pacíficamente en contra del sistema, provocándole graves derrotas políticas, pero sobre todo una profunda derrota moral. En 2006 y en 2012, la clase en el poder tuvo que recurrir, al igual que en 1988, a escandalosos fraudes electorales para mantener a flote el proyecto neoliberal. Pero aun cuando lograba su propósito de mantener el poder formal en sus manos, el poder real, el que reside en el pueblo, se fue decantando hacia la izquierda, haciendo crecer cada vez más el liderazgo de AMLO, quien, contra viento y marea, mantuvo por más de una década un incansable peregrinar por la República,
repitiendo machaconamente en las plazas públicas su mensaje de esperanza y rebeldía, en uno de los fenómenos de comunicación política más sobresalientes de la época. Fue así que en México llegamos a la fecha histórica, julio de 2018, con una clase en el poder envuelta en enormes escándalos de corrupción y moralmente derrotada, y un movimiento popular de carácter progresista muy fortalecido, sólidamente unido en torno a la figura de su líder y de su propuesta de cambio verdadero. No fue, pues, una elección más, fue un parteaguas en el sentido de que el resultado, el que finalmente se produjo, significó una ruptura con el sistema imperante, ya agotado en sus posibilidades, y la salida de la clase política corrupta y antinacional del aparato del Estado. Es así que el resultado de la elección de 2018 significó abrir una amplia avenida para transitar hacia un cambio de régimen político y a un cambio de rumbo nacional basado en las mejores tradiciones de la lucha histórica del pueblo mexicano, la lucha contra la opresión y por la soberanía nacional. En efecto, la lucha del movimiento progresista encabezado ahora por López Obrador es genuina heredera de la lucha contra la opresión colonial en 1810, de la lucha contra la opresión de los privilegios librada por los liberales de la Reforma y de la lucha contra la opresión política, la explotación y la entrega de los recursos de la nación librada por los ejércitos campesinos y populares de la Revolución de 1910 y por el cardenismo. Por eso es que se afirma que los cambios iniciados con el triunfo electoral de 2018 constituyen ni más ni menos que la cuarta transformación de México, porque está en sintonía con el hilo conductor de nuestra historia. Es pues un acontecimiento cuyas dimensiones históricas son equivalentes en estos momentos a aquellos de quiebre que se han producido a lo largo de nuestra historia y en los que han participado invariablemente amplias capas del pueblo. Este caso no ha sido la excepción. Más de 30 millones de mexicanos votamos por su candidatura y su programa, y aproximadamente el doble, es decir, alrededor de 70 millones de mexicanos, apoyamos su lucha y su gestión al frente del gobierno. Es por estas razones que millones de mexicanos, la mayoría del pueblo, estamos plenos de esperanza y alegría al cumplirse 2 años de que nos demostramos una vez más que cuando nos decidimos y nos organizamos, somos capaces de vencer los más grandes obstáculos y de realizar las más grandes proezas. Ello no obstante, los difíciles momentos que atravesamos como consecuencia de la emergencia sanitaria y la crisis económica por ella agudizada. Y es que el pueblo está consciente, y además lo vive en carne propia, que ahora, a diferencia del pasado reciente, tiene un presidente y un gobierno comprometido con el pueblo, que ha puesto como prioridad de su gestión el bienestar, desarrollando programas de beneficio en apoyo a los más necesitados, aquellos precisamente que antes eran los olvidados del sistema. Por todo ello, es que afirmamos que la mayoría de los mexicanos celebraremos con júbilo este 1 de julio el segundo aniversario del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda, un acontecimiento de gran trascendencia histórica. A todos ellos, una enorme felicitación por este triunfo histórico. Debemos sentirnos orgullosos de ello y sobre todo, sigamos adelante. Vencimos y venceremos. Muchas gracias. Hasta la próxima.